La escena de Eddie Munson tocando la canción Master of Puppets en la cuarta temporada de Stranger Things es una de las más épicas que hemos visto en la serie y una de las más comentadas en redes sociales. Pero aquí te va un dato muy interesante que tal vez no conocías de esta escena y esta canción. El disco Master of Puppets salió a la venta el 3 de marzo de 1986, mientras que la cuarta temporada de Stranger Things se desarrolla durante el Spring Break de ese mismo año, lo cual fue tan solo un par de semanas después del lanzamiento del disco. La situación se complica ya que Eddie no solo no tuvo acceso a las herramientas digitales que tenemos hoy en día para poderse aprender la canción, sino que además también tenía que cumplir con sus deberes escolares, ser Dungeon Master de su club de calabozos y dragones, además de mantener su negocio funcionando. Algo vendí en la serie, no me acuerdo qué era. En este video vamos a recrear algunas de las situaciones musicales de la serie para saber si esta hazaña es posible. Y de ser así, te voy a platicar qué tan difícil fue y cómo Eddie Munson tal vez pudo lograrlo. Un dato muy interesante sobre Stranger Things es que el actor Joseph Quinn, quien interpreta a Eddie Munson, sí se aprendió al menos una parte de la canción en la vida real para interpretarla en la serie. De hecho, hay un video en el que podemos verlo tocar en vivo toda la primera parte. No queda muy claro si se aprendió los 8 minutos y medio de la canción o solamente la parte que tocó en la serie, pero hay unos puntos muy admirables en este video. Lo primero que podemos notar es que Joseph Quinn está bastante familiarizado con el instrumento, ya que está tocando la canción sin ver el brazo de la guitarra y la tiene tan bien estudiada que ya se está enfocando en otras cosas, como por ejemplo su expresión corporal. Si ves que un guitarrista tiene los ojos pegados en el brazo, a tal grado que está casi volteado y hasta saca la lengua, es porque hay una buena posibilidad de que la canción le esté costando trabajo. Pero este no es el caso de este video, todo lo contrario. De hecho, el actor incluso toca algunas partes del solo. Sin embargo, la ventaja que Joseph Quinn y todos nosotros tenemos sobre Eddie Munson es que el día de hoy tenemos muchas más herramientas para poder aprendernos la canción. Tenemos tecnología. Conocer las herramientas que tenemos hoy en día nos da una idea de lo difícil que pudo haber sido sacar una canción como esta en 1986. Pero bueno, ¿cómo te aprendes una canción actualmente? Una de las opciones más populares hoy en día es acudir a las redes sociales, ya que en muchas de ellas encuentras videos de guitarristas tocando covers como este, en donde incluso puedes reducir la velocidad del video, mostrándote paso a paso cómo se hace. Una segunda opción son las apps y programas en donde encuentras tablaturas y partituras de muchas canciones populares. De hecho, una de estas apps famosas incluso tiene un convenio en donde Metallica te enseña a tocar sus propias canciones. The best way to play like us is to play with us. ¿Te imaginas lo feliz que hubiera sido Eddie aprendiéndose Master of Puppets con un video de Metallica? Lamentablemente en su época no había esto, pero lo que sí había eran partituras y tablaturas. Aunque no seas músico, seguramente has escuchado hablar de las partituras, que es la manera en la que se escribe la música. Estos símbolos te indican qué nota tocar, cuánto tiempo, en qué momento de la canción, incluso hay anotaciones que te dicen con qué emoción, por llamarlo de alguna manera, tocar la pieza. Las tablaturas, esas tal vez no las hayas escuchado nombrar. Las tablaturas o tabs, como son comúnmente llamadas, son una forma más sencilla de escribir música, con la desventaja de que este tipo de escritura solo te dice qué nota tocar, pero no te dice cuánto tiempo dura cada nota, por lo que es un sistema poco preciso. Este tipo de escritura musical es muy popular, particularmente cuando estás comenzando a tocar, porque es más fácil de aprender a leer. Las partituras y tablaturas ya existían en 1986, pero es casi imposible que Eddie Munson las haya usado para aprenderse Master of Puppets, ya que los tabs se volvieron populares hasta la llegada del internet y en esa época era casi imposible conseguir partituras de una canción nueva tan rápido. Si bien existían revistas especializadas en guitarra que te enseñaban cómo tocar estas canciones con una mezcla de partituras y tablaturas, la realidad es que no llegaban a las tiendas al mismo tiempo que los discos, sino que se tardaban un rato, por lo que podemos descartar esta posibilidad. Aquí en México, por ejemplo, existían unas revistas llamadas Guitarra Fácil, que recuerdo que yo compraba, pero después me di cuenta que muchas de las canciones estaban mal escritas. Entonces, ¿qué opción le queda a Eddie? La única manera en la que pudo aprenderse esta canción en tan poco tiempo es a puro oído. Pero bueno, ¿qué tan difícil es eso? Muchos de ustedes no lo saben, pero la carrera que yo estudié fue la de música y tengo 18 años tocando en bares y eventos. Ahora, cuando me tengo que aprender una canción de rock clásico tipo Queen, regularmente veo algunos tutoriales porque te ahorras mucho tiempo. Y esto del tiempo es muy importante porque de repente tienes que sacar 10 canciones para el fin de semana. Pero cuando es algo más nuevo o en español, no sé, tipo Little Jesus,
después lo sacas de oído porque no hay muchos videos del tema. O por ejemplo los reggaetones, nadie hace partituras o tutoriales de los reggaetones. Sí, también toco reggaetones, no me dejes de seguir por favor. En este caso yo no me sé Master of Puppets, entonces voy a escucharla y te voy a mostrar rápidamente cómo es sacar una canción de oído. Otra cosa muy importante, nunca he escuchado completa Master of Puppets. O sea, la había escuchado por ahí de fondo, pero jamás le había puesto atención hasta la escena de Stranger Things. Entonces creo que no estamos tan disparejos Eddie y yo en ese sentido. O sea, él acababa de conocer la canción y seguramente la escuchó muchísimo. Y yo lo ubico de muchos años, pero jamás le había prestado atención. Vamos a darle pues. Lo que yo hago es poner un cachito de la canción, lo tarareo y ya después intento buscar las notas en el instrumento. Entonces ahí es tom, tan, tan, tan. Entonces sería como... Ya después pongo la canción de nuevo para ver si lo estoy tocando bien y así sucesivamente. Al principio suena complicado saber que tienes que buscar en la guitarra la nota específica de la canción, pero mientras más canciones sacas, más vas entrenando tu oído. Por ejemplo, yo nunca había intentado tocar Master of Puppets, pero me sonaba que comenzaba en un mi menor, por eso lo encontré rápido. El principio no está tan complicado, pero ya después hay una parte que Eddie sí toca en el episodio que es muy rápida, por lo que para mí aprendérmela sin la ayuda de una partitura o tablatura está más allá de mis capacidades. Definitivamente no podría hacerlo en 2 o 3 semanas como lo hizo Eddie, aunque le dedicara el tiempo completo. Vamos entonces con alguien que ya se la sabe completa y que además se especializa en metal para que nos diga cómo fue que le hizo para aprendérsela y qué tan factible es que alguien lo haga en un par de semanas. Me encuentro en la casa de Jaime Ponce, quien es guitarrista de 2 proyectos de metal llamados Perduratum e Inner Voice. Ha participado en tributos a Iron Maiden, estudió composición en Berklee y lleva 30 años estudiando su instrumento. Él se sabe la canción de Master of Puppets completa y mi primera pregunta para él fue ¿cómo le hiciste para aprenderte por primera vez la canción? Yo me aprendí por primera vez esta canción hace como 20 años. En aquel entonces creo que con un libro de partituras donde estaba todo el Master of Puppets. Me tomó alrededor de, no manches, unos 3 meses quizá. Pero todavía no la tocaba bien, creo yo. Ahora que ya conocemos su experiencia aprendiéndose Master of Puppets, mi siguiente pregunta sería, ¿qué nivel de dificultad crees que tiene esa pieza? Tiene un nivel bastante alto, sobre todo por la técnica del riff, que todo es down picking. El down picking es una técnica de la mano derecha en la que cada nota la tocas moviendo la plumilla hacia abajo en vez de dar golpes hacia abajo y hacia arriba. Toda la canción tocándola down picking es bastante cansado y sí se requiere una muy buena técnica. Sorprendentemente, si ves el video de Joseph Quinn tocando, te darás cuenta que sí da todos sus golpes hacia abajo. Pero bueno, entonces aquí la pregunta sería, ¿crees que alguien es capaz de aprenderse esa canción de puro oído en tan poco tiempo? A lo mejor sí, pero con errores, porque como es muy rápida y son notas individuales, no son como que power chords, o sí se requiere, yo creo, bastante habilidad y muy buen oído para poder sacarla. Yo creo que sí, a lo mejor existen las personas que puedan sacarla de oído, pero no sé si así precisa, ¿verdad? Todo esto nos dice que aprenderse Master of Puppets en tan poco tiempo y utilizando únicamente tu oído sí es posible. Sin embargo, se requiere de un muy buen oído, un gran dominio de tu instrumento, mucha dedicación e incluso así es muy probable que tengas algunos errores, ya que algunas notas de la canción son tan rápidas que es difícil distinguirlas por muy buen oído que tengas. Y tal vez las sustituyas sin saberlo por otras que también podrían quedar dentro de la canción. Actualmente ya con los videos de YouTube, con toda la información que tenemos de internet, es mucho más fácil aprender, ¿no? A tocar un instrumento, porque hace 20 años era más complicado, ¿verdad? Tener métodos o tener información. Podemos concluir entonces que Eddie Munson, si logró esta hazaña musical así como la serie lo pinta, no solo fue un excelente personaje, un apasionado jugador de Calabozos y Dragones y una mente emprendedora, sino que además fue todo un crack de la guitarra que logró que Metallica le rindiera tributo a través de un video y levantó las reproducciones en Spotify de Master of Puppets a tal grado que logró que este sencillo de 35 años entrara de nuevo en el top 50 mundial. Por todo esto y todo lo que hiciste en la temporada 4 de Stranger Things, Eddie Munson, tienes nuestro absoluto respeto. De verdad que eres una verdadera leyenda de la música. Si te gustó este experimento musical, te platico que tengo otro video similar en el que recreamos la icónica escena de Marty McFly tocando Johnny B. Good. ¿Será que es posible tocar esta canción con tan pocas instrucciones? Si llegaste hasta aquí, te aseguro que te va a gustar. También te dejo los links de los proyectos de Jaime para que los cheques. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.